Amigos, buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Este sábado se cumple la segunda noche de restricción vehicular en varias ciudades del país. Iniciaremos revisando lo que ocurre en Guayaquil. Hacemos contacto con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en las calles y nos tiene el detalle del movimiento a esta hora. Luis, te escuchamos. Adelante. Así es, muy buenas noches. Hoy se cumple la segunda noche de restricción vehicular en Guayaquil. Sin embargo, como podemos observar en las imágenes, a esta hora, en este punto, la avenida Machala y 9 de octubre, aún hay gran presencia de vehículos particulares que circulan por esta vía. Recordemos que a esta hora de la noche ya rige la restricción que inicia desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo fue el movimiento en este segundo día de restricciones y cuáles fueron los resultados de la primera? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Desde la tarde ya se empezaba a vivir el ambiente del segundo día de restricciones en Guayaquil. Y es que locales comerciales, pasadas las 5 de la tarde, comenzaron a cerrar sus puertas para así cumplir con las medidas. Por las restricciones que hay ahorita y para evitarnos las enfermedades que estamos ahorita. Algo similar se vivió en los centros comerciales, que desde las 18 horas empezaron a cerrar al público. Sí, ya ahorita directo a mi casa. Salgo del trabajo, sí. Un escenario similar se vivió el viernes. Finalmente llegaron las 8 de la noche, hora en que inició la restricción vehicular particular, y hubo controles en algunas vías, como la Machala y la 25 de julio. Se ponen controles en diferentes partes de la ciudad para evitar la circulación de vehículos. Solamente el área médica, la de seguridad. Adicionalmente, estamos socializando medidas de bioseguridad y ejerciendo un control de personas y vehículos. Los ciudadanos estuvieron de acuerdo con las medidas y los controles. Nosotros los que manejamos los autos tengamos la precaución de guardarnos en la casa, ya que estamos en esta nueva ola de la pandemia. Así se vivió la primera noche de restricciones. Con el paso de las horas, de a poco se fueron despejando las calles. Las autoridades esperan que la ciudadanía cumpla, pues el fin es disminuir los contagios de COVID-19 en la ciudad. A esta hora de la noche, ya con la restricción vigente, podemos observar que continúan los operativos por parte de la policía y la autoridad de tránsito municipal, preguntando a los conductores de vehículos particulares por qué siguen circulando a esta hora por las vías. Recordemos que parte de las restricciones también son que se mantienen prohibidos los eventos masivos. De igual manera está prohibida la apertura de bares y discotecas. Con esta información volvemos con mucho más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por ese reporte desde Guayaquil y decirles que la situación en la capital es similar, pues se registraron varios autos circulando con total normalidad. Además, las autoridades suspendieron varios eventos clandestinos. El contacto ahora es con Natalie Jiménez, quien nos cuenta más detalles. Natalie, te escuchamos. Buenas noches, Dayana, amigos televidentes. Así es, hoy es el segundo día de restricción vehicular, medida adoptada por el COE cantonal tras las disposiciones del COE nacional. En la capital aplica el plan Hoy no circula, es decir, fines de semana hay libre movilización hasta las 8 de la noche y este es el panorama que se ve ya a las 8:04. Aún se ven carros circulando, lo que no debería pasar, pero como vemos aún hay circulación. El día de ayer sucedió lo mismo, decenas de conductores infringieron la restricción, lo veremos en el siguiente reportaje. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos informativos debido a que, según los ciudadanos, aún hay confusión por los cambios constantes que ha habido respecto a los horarios de circulación. 10 dispositivos de control se desplegaron en la ciudad y como resultado se registraron 100 vehículos. 10 recibieron citaciones por diversas contravenciones. Por otro lado, a pesar de que las reuniones sociales continúan prohibidas, la Agencia Metropolitana de Control intervino 10 fiestas y suspendió las actividades en 7 nightclubs y 10 bares. Hemos logrado intervenir estos lugares y lograr disipar a más de 10,000 personas a lo largo de las 9 administraciones zonales del Distrito Metropolitano. Fiestas clandestinas, libadores. Son todas estas incivilidades las que provocan el aumento de los casos de COVID-19. Según la intendenta de Pichincha, incluso personal de esta institución se ha contagiado. 23 operativos el día de ayer, la noche de ayer.
pero lamentablemente no han podido ser como en otros fines de semana. Hay el 25% del personal que está hasta este momento en total contagiado. Ya hay algunos que han salido del cuadro crítico, pero hay 2 personas que en este momento están con un contagio y síntomas bastante agresivos. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que el objetivo de las restricciones es detener el aumento de contagios. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Como podemos ver, aún hay bastante circulación vehicular. El día de ayer los operativos fueron únicamente preventivos, pero a partir de hoy ya se aplicarán las multas para quienes están infringiendo esta restricción. Con esta información me despido y volvemos con ustedes de Estudios. Buenas noches. Muy buenas noches, Natalie. Muchísimas gracias por la información. Avanzamos. En menos de 48 horas se reportaron más de 2.700 nuevos casos de COVID-19 en el país. El COE Nacional espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional para aplicar estados de excepción focalizados. Los casos de COVID-19 en el país siguen aumentando. Solo en las últimas 48 horas, según el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública, se registraron 2.726 nuevos contagios. La cifra de muertos también aumentó. Pasó de 17.489 el pasado 15 de abril a 17.641 el 17 de abril. La lista de espera para conseguir una cama en una unidad de cuidados intensivos en Quito es de 200 personas y en algunos hospitales de Guayaquil está en 70 personas. El nivel de ocupación de las camas de hospitalización en los diferentes hospitales del país llega al 86%, mientras que las UCI están en un 96%. Varios cantones aplican desde este viernes restricciones a la circulación vehicular particular en un intento por disminuir los contagios. Esto mientras se espera una respuesta de la Corte Constitucional para que el COE Nacional pueda aplicar estados de excepción focalizados en aquellas provincias como Pichincha y Guayas que presentan el mayor número de contagios. Los cantones orenses de Santa Rosa y Huaquillas decidieron retornar a semáforo rojo por el incremento de casos. Aquí también se aplica la restricción vehicular, pero además se mantendrán cerradas las playas, parques infantiles, canchas deportivas, gimnasios, bares y discotecas. A la par avanza la fase 1 de inmunización. Son más de 300.000 personas las que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El cardiólogo Luis Alberto Gómez explica que aquellas personas con problemas cardíacos son los más beneficiados con la vacuna. Con problemas vasculares, con enfermedad pulmonar obstructiva, son los que más pobremente responden frente a la infección del COVID. Es por esto que hacemos hincapié en que no existe contraindicación alguna del paciente cardíaco para que reciba la vacuna. Pero el experto hace también una recomendación que se debe tener en cuenta antes de recibir la dosis. Los pacientes que están recibiendo ácido acetil salicílico y clopidogrel pueden recibir la vacuna. Los pacientes que están recibiendo anticoagulantes orales tienen ciertas aristas que nada más basta levantar el teléfono, hablar con el médico y hacer un ajuste para tener una vacunación segura en estos pacientes. Joana Ramos, 24 horas. Loja atraviesa una crítica situación debido al incremento de contagios de COVID-19 en los últimos días. Las UCI en los hospitales públicos y privados están saturadas y ya no se dan abasto. Nos enlazamos inmediatamente con María del Rocío Coronel. Ella tiene toda la información y nos la amplía. Te escuchamos. Gracias, Dayana, y buenas noches. Los epidemiólogos afirman que la situación se complica cada vez más para el Cantón Loja, pues con la identificación del primer caso de la variante de Brasil y la presencia de la variante británica, podrían ya existir en el sur del país nuevas mutaciones de variantes de coronavirus. La situación en el sur del país es cada vez más difícil. 7 cantones de la provincia de Loja, incluida su cabecera cantonal, continúan en semáforo rojo y según las cifras oficiales, en la provincia de Loja se reportan hasta la fecha 13.565 casos de contagios y 395 fallecidos. Un incremento alarmante, considerando además que en una de las UCIs de la ciudad de Loja se detectó el primer caso de coronavirus de la variante de Brasil y algunos casos de la variante británica, lo que según los epidemiólogos complica más la situación, pues a estas alturas ya podría estar circulando nuevas mutaciones más agresivas y letales de variantes de coronavirus entre la población lojana.
El pedido de los representantes del área de salud pública y privada es claro, pues según su criterio, solo un estado de excepción focalizado podrá frenar el incremento alarmante de contagios. Loja, la región sur del Ecuador, se la declare como zona de excepción, igual al confinamiento como fue al inicio de la pandemia, por lo menos 15 días. Los galenos afirman además que la priorización de vacunas para esta jurisdicción es otra de las medidas que podría ayudar al sur del país a salir de esta crisis sanitaria que mantiene en riesgo a la población por la falta también de personal e insumos médicos. En la ciudad de Loja existe solo una planta de oxígeno que está produciendo a las 24 horas de libre su capacidad, está al 200%. Tenemos velita puesta a algún santo para que no se vaya a dañar la única planta en Loja, que cubre Loja y Zamora. Mientras tanto, el COE cantonal continúa en reunión permanente analizando medidas de restricción más drásticas y a la espera de una respuesta del Ejecutivo ante el pedido de un estado de excepción focalizado para Loja. Las autoridades afirman que el alto incremento de contagios en el sur del país se debe principalmente a la ciudadanía y la relajación que tienen frente a la pandemia y a la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Continúas tú, Dayana, en Estudios y el Ecuador entero. Buenas noches. Buenas noches, María del Rocío. Muchísimas gracias por ese reporte. Avanzamos con más información. Bolivia impulsa la candidatura a la reelección del ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pazmiño fue presidente de la Corte Constitucional durante el gobierno de Rafael Correa. La comunicación oficial la envió el Estado boliviano el pasado 30 de marzo a la Organización de los Estados Americanos y en ella se detalla que dicha misión tiene el placer de presentar la candidatura de Patricio Pazmiño Freire a la reelección como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una nominación que levantó de inmediato rechazo en Bolivia, porque aunque no está prohibido nombrar a un extranjero, el simple hecho de hacerlo es indirectamente admitir que no hay mejores candidaturas propias. Este sería el caso de Bolivia. Para el constitucionalista Rafael Ollarte la respuesta es no, y la designación responde más a un tema político, tomando en cuenta la trayectoria de Pazmiño y el actual gobierno de Bolivia. Como el socialismo del siglo XXI está tan venido a menos, en el caso boliviano, lo que hacen es tomarle a una persona que reúne esas condiciones de ser un no abanderado, porque bueno fuera que fuera abanderado, sino una persona sometida. Y es que Patricio Pazmiño Freire, que llegó a la Corte Interamericana auspiciado por el gobierno de Rafael Correa, fue seriamente cuestionado por sus sentencias a favor del entonces mandatario. Recuerda el también constitucionalista Ismael Quintana. Por manos de Patricio Pazmiño pasó, por ejemplo, el famoso tema de la reelección indefinida, esas enmiendas constitucionales que promovió la Revolución Ciudadana. Por manos de Patricio Pazmiño pasó la consulta popular del año 2011. Esa en la que se le metió la mano a la función judicial a través de la modificación de la integración original del Consejo de la Judicatura. Pero algo que sí llama la atención es el silencio del gobierno de Lenín Moreno para proponer un candidato a la Corte. Aquí se está desprestigiando el sistema interamericano de derechos humanos. El día de mañana, usted a la larga lo que hace con esto es prestigiar el sistema y no creer en esto. El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que este organismo se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos. Por manos de Patricio Pazmiño pasó las demandas de inconstitucionalidad contra la ley de comunicación, que fueron abiertamente rechazadas. ¿Cómo puede un juez que desconoce los elementos esenciales del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano, integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los jueces de la Corte son electos para un mandato de 6 años y solo pueden ser reelectos una vez. Joana Ramos, 24 horas. Este lunes, el presidente Lenín Moreno se reunirá con el presidente electo Guillermo Lasso para iniciar el proceso de transición. La cita se dará en el Palacio de Gobierno.
Este sábado el presidente electo Guillermo Lasso mantuvo reuniones privadas preparándose con su equipo de trabajo para el proceso de transición de gobierno. La primera cita oficial será este lunes con el presidente Lenín Moreno en Carondelet. Allí se pretende transferir toda la información del país a la administración entrante. Y a partir de eso, los equipos de trabajo de ambas administraciones, saliente y entrante, tendrán una serie de mesas de trabajo con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estarán presentes también la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y el nuevo vicepresidente Alfredo Borrero. Se han levantado una cantidad importante de iniciativas prioritarias, información adicional como bases de datos, contratos que están en proceso, un capítulo especial alrededor de las medidas para enfrentar la pandemia y el COVID. El ministro de Trabajo Andrés Ich y el secretario general de Gabinete Jorge Guatet también mantendrán una reunión este lunes con los delegados del presidente electo Guillermo Lasso, quien además el viernes visitó las instalaciones de medios de comunicación privados que están bajo control estatal. Yo he venido hoy para decirles que estos puestos de trabajo que ustedes tienen están garantizados. Al finalizar la reunión de este lunes habrá un pronunciamiento sobre el avance que deje la primera cita para la transición entre el gobierno saliente y el entrante. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Tras una semana de contar ya con presidente electo, analistas señalan que el uso de redes sociales, sobre todo de plataformas como TikTok, fue clave en la campaña política. En las recientemente finalizadas elecciones presidenciales, el padrón electoral contó con una novedad, y es que más del 43% fueron jóvenes. Por ello, para analistas no sorprendió que los candidatos en primera y segunda vuelta en su campaña pusieran énfasis en redes sociales, sobre todo en TikTok. Pero ¿por qué esta plataforma? La manera de llegar a los jóvenes es hablando con los jóvenes en donde ellos se encuentran. Esa red social es la red que está en tendencia en el momento. Hay un público que exige mayor calidad de contenido y que sobre todo pueda conectar de una manera emocional. Los analistas señalan que el contenido de esta red social, a diferencia de otras, puede ser compartido en chats u otras plataformas más fácilmente, llevando el mensaje a más electores de diferentes grupos etarios. Esto benefició a los candidatos. A nosotros nos llega pues mucho contenido de TikTok que compartimos a través de WhatsApp, a través de Instagram. Entonces es una red social que va hacia afuera, pero lo esencial en TikTok es el storytelling, o sea, contar una historia. Y es el contenido, el cómo se usó TikTok por parte de los candidatos, lo importante para los analistas. En la campaña se vio muchísima diversidad étnica, inclusividad, y eso también fue un factor determinante. Pero TikTok llegó a ser decisivo para determinar un ganador en estas elecciones. René Betancourt dice que sí, pues para él basta ver la cantidad de seguidores que tiene el presidente electo Guillermo Lasso en esta red social, frente a la de Andrés Arauz. Eso ya daba una tendencia, afirma. Número de seguidores, vemos el número de interacciones, su crecimiento fue exponencial, fue brutal. Eso quiere decir que llegó más a los grupos de la población que utilizan esas plataformas digitales. Los analistas señalan que TikTok también fue clave debido al contexto de la pandemia y permitió llegar a donde por el virus no se podía. Y que aunque la pandemia pase, las campañas políticas venideras, sin duda, abocarán cada vez más sus esfuerzos en el ámbito digital. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Avanzamos con la información. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento el proceso de vacunación presenta un nivel de ausentismo que va del 20 al 30%, es lo que sostienen. Según los expertos, son 3 las razones principales por las que las personas no asisten a vacunarse. Mientras una gran parte de la población espera con ansia ser inoculados, hay un grupo que no quiere recibir la vacuna. Según el Ministerio de Salud, en el proceso de vacunación se ha registrado un nivel de ausentismo que va del 20 al 30%. Problemas de confirmación de citas y dudas de la eficacia y los efectos adversos son algunos de los puntos que generan el ausentismo. Como esta pandemia nació así de repente, yo pienso que no hay estudios necesarios para que, garanticen que nosotros vacunándonos no tengamos repercusiones y efectos secundarios a la larga. Según el doctor Kairakidis, el problema es la desinformación que surgió en torno a los efectos adversos. Por ejemplo, los trombos por AstraZeneca, la probabilidad de que una persona
desarrolle estos trombos por la vacuna de AstraZeneca es de 0.0001%. Entonces hablamos de números extremadamente bajos. La eficacia de cada vacuna es otro de los puntos que ha generado confusión. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95% y la de Sinovac tiene una eficacia del 50%, pero estos son solo datos que están relacionados con la enfermedad sintomática. Es decir, desarrollar cualquier síntoma. Sin embargo, ambas vacunas, en cuanto al desarrollo de enfermedad grave, en cuanto a la hospitalización, en cuanto a la muerte, tienen extremadamente altas eficacias. El experto recuerda que las vacunas que se están aplicando en el país cuentan con la aprobación necesaria. Es el evitar la hospitalización y evitar la muerte. Pues eso los ofrecen las 3 vacunas. Además, es importante mencionar que las personas ya vacunadas pueden ser portadores de la enfermedad, por lo que se recomienda continuar con las medidas de precaución. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. En los próximos días, el Ministerio de Salud convocará a los laboratorios clínicos privados del país para regular los precios de las pruebas PCR para COVID-19. El precio no puede exceder los $80. Una de las disposiciones del COE Nacional fue que el Ministerio de Salud Pública revise y regule los techos de los precios de las pruebas para COVID-19 en los laboratorios privados del país. Para ello ya se anunció una convocatoria a las empresas privadas para poder indicar que es necesario que controlen o se controle con el tarifario. ¿Y cuál es la tarifa? Están regulados entre $70 y $80. Bajo esa tarifa se deberán regular los diferentes laboratorios para brindar este servicio. Los representantes del laboratorio Interlab están de acuerdo. Es muy importante dar el mejor precio para la comunidad. Y es que la idea es facilitar el acceso de las pruebas a la ciudadanía, y no solo en precio, sino en calidad, algo que también se controlará, afirmó el ministro Salinas. La procedencia y también de dónde viene, y si tiene o no permiso de importación o a su vez también permiso sanitario. Los laboratorios también están de acuerdo con este seguimiento de calidad, pues indican que la ciudadanía debe tener mucho cuidado a qué lugar acude para hacerse una prueba. Lo que sí les digo que hasta esta pandemia no habrían más de 6 laboratorios que sean biología molecular, laboratorios que nunca se lo han escuchado. Y le digo que biología molecular no es fácil hacer. Será la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACES la encargada de hacer los controles. Tenemos el tarifario oficial, no solamente de ese procedimiento, es decir, de ese examen, sino de todos los exámenes y los procedimientos. Es importante que las personas se realicen la prueba para descartar que no sea otra enfermedad con síntomas similares la que los aqueja. Y lo que sí hemos encontrado es, y hemos tenido algunos casos de dengue, incluso dengue hemorrágico. Tan solo en Interlab la semana anterior llegaron 900 pacientes diarios y esta semana un promedio de 700. De ellos, el 24% dan positivo a COVID-19. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo implementó el Buzón de los Sueños como apoyo a recuperación de pacientes. A través de esta iniciativa se humaniza la atención de salud en áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos, observación y también los cuidados intermedios. Veamos de qué se trata. Pablo querido, mi amor, no sabes la falta que me haces. Necesito que tengas fuerzas para mejorarte y poder estar nuevamente juntos. Las psicólogas clínicas son las encargadas de leer a los pacientes los sentimientos que plasmaron en una carta para ellos, sus seres queridos. Nuestra cama me hace mucha falta. A veces me parece que estás junto a mí. Una terapia de amor donde la tecnología no tiene espacio. Aquí se escribe con pluma o lápiz y en cualquier hoja. Ese deseo de madres, hermanas, hijos y cualquier pariente de volver a encontrarse con los suyos. Es inevitable contener las lágrimas, dice Katy Cheme, quien volvió a escribir una carta a su esposo, como lo hacía cuando eran novios. No sé qué me vayan a decir hoy. Y la doctora me dijo que él está luchando, o sea, no se está dejando vencer. A Yadira le tiemblan las manos mientras sostiene su carta. Le faltó espacio para seguirle escribiendo a su padre, un adulto mayor que también tiene COVID. Bueno, le doy palabras de aliento y diciéndole que nosotros lo estamos esperando
en casa junto con mi mami, que es su esposa. El buzón de los sueños está ubicado de forma estratégica para garantizar que todos sus familiares que pernoctan en las salas de espera del área de emergencia puedan enviar mensajes positivos y de esperanza a sus parientes internados. Están intubados, pero está comprobado que sí escuchan e incluso ayudan favorablemente a su recuperación. Son cartas cargadas de sentimientos, de palabras que salen de lo más profundo del corazón, de quienes no pierden la fe, de volver a abrazar a los suyos. Yo aquí estoy con él hasta lo último. Catalina García, 24 horas. Después de un año de pandemia, del cansancio también de los doctores, este no es solo físico, sino también psicológico. Trastornos de ansiedad, de estrés, además de depresión, esos aumentaron en los últimos 3 meses según los expertos. Camillas en los pasillos, turnos que superan las 10 horas diarias e informar a los familiares sobre el fallecimiento de sus pacientes son solo algunos de los escenarios a los que se enfrentan los doctores a diario. El personal de salud del Hospital General Sur de Quito en la actualidad se encuentra cansado, pero no físicamente, se encuentra cansado psicológica y mentalmente. No es fácil atender la misma patología todos los días. No es fácil ver cómo la gente fallece todos los días por una irresponsabilidad que pudo ser frenada, por un distanciamiento social que pudo ser respetado o por simplemente el uso adecuado de un cubrebocas. Y es que a pesar de tener formación para casos críticos, nunca pensaron encontrarse con una pandemia de esta magnitud. Ningún médico estuvo preparado. Las especialidades críticas sí nos forman para atender pacientes críticos, pero no en la magnitud como están llegando actualmente. Y en la cantidad y de forma súbita, el número tan grande de pacientes que llega. Según la psicóloga Judith Morejón, la emocionalidad de los doctores se ha visto afectada por estar en contacto directo y constante con la enfermedad. Psicoemocional ha sido muy afectada porque las personas, cuando los médicos tenemos que atender a los pacientes, pero no solamente es la situación del cuerpo, no solo la situación somática, ¿no es cierto?, sino también toda la emocionalidad que traen con ellos el paciente y su familia. Y otra preocupación que se suma es la de ser portadores del virus y llegar a contagiar a sus familiares. Más de un año donde prácticamente los compañeros de las áreas críticas de hospitalización COVID han estado a diario entrando y saliendo con todas las protecciones de bioseguridad. Y psicológicamente afecta ver el número de muertos que se dan. Con la cantidad de pacientes que reciben a diario, no han tenido un respiro, por lo que reiteran a los ciudadanos que necesitan su colaboración. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Continúan ejecutándose las acciones en el caso Las Torres que involucra al contralor Pablo Celi. La noche del viernes, la Fiscalía allanó las viviendas de la madre y hermana de Celi en el norte de Quito. El abogado del contralor lo visitó esta mañana en la cárcel 4 y manifestó su preocupación respecto a la investigación que se lleva a cabo. El doctor Celi hoy por la mañana ha conversado conmigo, me ha dicho que la familia va a enviar un comunicado a la ciudadanía a través de los medios de comunicación expresando este malestar, porque definitivamente consideramos que se está atentando y afectando a los derechos humanos de un ciudadano que lo único que espera y aspira es un juicio justo, con pruebas contundentes y ser juzgado con jueces imparciales e independientes. En Guayaquil se realizó el 4º día de audiencia de juicio en contra de Daniel Salcedo y otros 7 investigados por el presunto delito de peculado en el caso por la venta de fundas para cadáveres en el hospital del IES de Los Ceibos. La venta de las fundas se dio por cerca de $900,000, cada una a más de $148, cuando en el mercado realmente costaban entre $12 y $25. La Fiscalía ya presentó el dictamen acusatorio que fue sustentado con más de 90 elementos de convicción. A las 5 de la tarde el tribunal suspendió la diligencia y se reinstalará el 20 de abril, día que comparecerán proveedores y también peritos. A partir de este lunes, el gobierno promete inmunizar a 50,000 personas por día en un intento por cumplir con los 2 millones de vacunados antes del 24 de mayo. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene más detalles. Joana, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo avanza el plan de vacunación?
Dayana, amigos televidentes, buenas noches. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha, poco más de 300.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y 200.000 la segunda. Sí, aún falta mucho para llegar a la meta propuesta. Veamos. El pasado 20 de enero llegó al país el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus, 8.000 dosis del laboratorio de Pfizer, y un día después, Ecuador dio inicio a la fase 0 de la vacunación. Dentro de este periodo, poco más de 35.000 personas fueron inmunizadas, la mayoría personal de primera línea, aunque también ministros, sus familiares y otros que no debían. Así, en medio de cuestionamientos y sin un plan de vacunación, empezó en marzo la fase 1 que incluyó a médicos de diferentes áreas, personas de la tercera edad, miembros de las fuerzas de seguridad y limpieza. Hasta ahora Ecuador ha recibido más de una decena de cargamentos que suman más de 1,5 millones de vacunas de 3 laboratorios, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Y aunque cada semana el número de vacunas que llega es superior al anterior, apenas corresponde al 36% del total previsto hasta el 24 de mayo, fecha en la que, por cierto, se habrá inmunizado, según el gobierno, a 2 millones de personas. Lo cierto es que hasta ahora, a menos de un mes y medio de la fecha tope, se ha logrado inmunizar apenas a 300.000 personas con la primera dosis y 200.000 con la segunda. En un intento por cumplir con lo ofrecido, el gobierno ha firmado convenios con más de una decena de municipios para que estos, a su vez, lo ayuden con la campaña de inmunización, de tal forma que aumente el número diario de vacunados. Asimismo, las autoridades han confirmado que a partir del 19 de abril comenzará la inmunización a personas con enfermedades catastróficas como cáncer, males renales, diabetes y demás. En todo el mundo, poco más de 460 millones de personas han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y aunque cada vez son más los inmunizados, los reparos a la efectividad de la vacuna también van en aumento. Revisemos qué dicen los expertos sobre el nivel de protección que ofrecen las vacunas contra el coronavirus que ya se están utilizando. Los casos de trombos registrados en un pequeño número de personas que han recibido la vacuna contra el coronavirus están retrasando las campañas de inmunización en algunos países. Las dosis de AstraZeneca y Sputnik 5, ahora la vacuna de Janssen, fueron puestas bajo la lupa de varios gobiernos. Sin embargo, las principales agencias del mundo que regulan los medicamentos han señalado que los casos de trombosis son raros frente a la protección que da la vacuna contra el coronavirus. Así, por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesita de 2 dosis para lograr una inmunidad superior al 95%. El ensayo clínico de fase 3 en curso de la vacuna confirma que su protección dura al menos 6 meses después de la segunda dosis y que además protege contra variantes como la de Sudáfrica y de Reino Unido. Las pruebas demuestran además que la vacuna de Pfizer tiene un 100% de efectividad entre los jóvenes de 12 y 15 años. La vacuna de Moderna necesita también de 2 dosis. Ofrece un 97% de protección en casos severos y un 97% en hospitalización. La dosis de AstraZeneca tiene un 79% de efectividad y no presenta mayores riesgos de coágulos, según nuevos datos de Estados Unidos. Su porcentaje de protección sube al 100% cuando se refiere a la efectividad en prevenir casos graves. La vacuna de AstraZeneca, a pesar de los casos que se han reportado comparándolos con los millones de personas vacunadas, yo creo que no hay que satanizarla y sigue siendo una buena vacuna. Sobre la vacuna de Sinovac se realizaron ensayos clínicos fuera de China que dejaron distintas tasas de eficacia. Mientras las pruebas realizadas en Turquía arrojaron una efectividad del 91,25%, los datos proporcionados por Indonesia apuntaron a un 65,3% y Brasil rebajó un 50,4%. Pero entonces, ¿la vacunación debería ser con las dosis de aquellos laboratorios que ofrezcan mayor porcentaje de protección? Todas las vacunas en este momento están alrededor del 100%, que te disminuye la mortalidad, ¿ya?, y las hospitalizaciones. Hasta ahora en el mundo se han reportado más de 138 millones de contagios de coronavirus. 78.5 millones se han recuperado del virus y poco más de 3 millones de personas han muerto por la enfermedad. Con esta información me despido. Sigues tú, Dayana, con más noticias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Joana Ramos, por ese reporte. Buenas noches para ti también. Avanzamos con la información. El cantautor otavaleño Jesús Fichamba, reconocido por su participación en el Festival OTI de 1985,
Se encuentra en estado crítico y tiene pronóstico reservado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Su familia pide una cadena de oración por su recuperación. En 1985 el cantante otavaleño sorprendió al mundo por su interpretación en España, vestido con un traje indígena de poncho y alpargatas y una presentación cargada de sentimiento. El ecuatoriano estremeció al público. El artista fue reconocido a escala internacional, para muchos el ganador de una jornada en la que finalmente quedó en segundo lugar. Cerca de las 18 horas de este miércoles 14 de abril, Jesús Fichamba fue llevado al Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil, debido a complicaciones en su salud causadas por el COVID-19. Horas más tarde lo trasladaron hacia el Teodoro Maldonado Carbo para recibir atención en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos. Conversamos con sus hijas. Está grave, él está en coma inducido, está intubado en terapia intensiva. Solo pedimos oraciones y eso es lo que necesitamos, que él despierte para volverlo a abrazar y demostrarle todo nuestro amor. Gustavo Pacheco, su compañero de siempre, recuerda que el día que a él le dieron de alta por COVID, Fichamba lo esperó a la salida del hospital. Nos vimos, nos abrazamos y lloramos. Es por el cariño y la amistad de amigos que existe. No pierde la esperanza de hacer lo mismo por él. La fe es lo último que se pierde. Mientras él tenga vida, tenemos esperanza. El último reporte indica que la salud de Jesús Fichamba está comprometida. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Catalina García, 24 horas. Pronta recuperación. Una misa conmemoró este sábado los 115 años del milagro de la Virgen de la Dolorosa. En 1906, la imagen de esta Virgen abrió y cerró los ojos frente a decenas de personas. Y desde entonces, miles de devotos celebraron la fecha con un símbolo de unión con esta Virgen. Este 20 de abril, Teleamazonas transmitirá en vivo la misa de aniversario que tendrá lugar en la Basílica de la Virgen desde las 7 de la noche. Amigos, en nuestro segmento Turismo Abierto les mostramos que en la parroquia Rumipamba de Rumiñahui, en Pichincha, se pueden observar 22 de los 84 volcanes del Ecuador. Descúbralo con nosotros. Este es el mirador de la Avenida de los Volcanes, que es como nosotros le llamamos, ¿no? Es el mejor ejemplo para poder disfrutar de la belleza de los Andes. Y sí, la parroquia de Rumipamba en Rumiñahui sin duda no pudo describirse de mejor manera. Es que desde allí, con un cielo despejado, se puede divisar 22 de los 84 volcanes cuaternarios del Ecuador, mientras recorre sus calles en caballo o descansa en una de las hosterías de la zona, como es Cotopaxi Pungo. Su ubicación privilegiada hace que a cualquier hora del día pueda observar al majestuoso Cotopaxi. Una de las grandes ventajas y valores que tiene Cotopaxi Pungo es la parte escénica, la parte paisajística. Pero eso no es lo único que hace a Rumipamba, ubicada a 1 hora de Quito, un lugar imperdible, pues allí, en medio de un bosque húmedo, está la Reserva Ecológica Cóndor Machay, donde se encuentra una imponente cascada que lleva el mismo nombre y tiene una altura de 90 metros. Se llama Cóndor Machay porque mucho más antes anidaban en esa parte los cóndores. Para apreciar este hermoso paisaje, usted deberá caminar alrededor de 1 hora 15 minutos en medio de fascinantes senderos y cuevas misteriosas. No hay pretexto para no visitar Rumiñahui. Sus autoridades han trabajado en protocolos de bioseguridad para el ingreso de turistas. Con cámaras de Marco Pascuel y Boris Bolagay, Fernanda Ceballos, 24 horas.